Hola, buenos días amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina en este maravilloso y soleado día. Bueno, hoy vamos a traer una novela muy actual, una novela histórica, escrita por Francisco Sempere. La verdad es que yo no conocía a este autor y, y la verdad es que me ha dejado un buen sabor de boca, en el que se narran las peripecias de María la Valteira, personaje histórico de mediados del siglo XIII y que llegó a ser pues la espía de Alfonso X, al que después llamarían el sabio, el rey sabio. A este rey le tengo un particular cariño porque aunque no llegue a conocerlo personalmente, pues bueno, fue bajo la égida de este rey que se concedió a mi pueblo, a la ciudad en la que resido, pues Carta Puebla, a mediados de este convulso siglo XIII. Esta novela histórica arranca de la mejor manera posible, usando un recurso literario y cinematográfico del que hemos hablado muchas veces en este canal, in media res, y la novela comienza con un asesinato de dos monjes en un convento perdido de la mano de Dios en Galicia. Lo que te hace como lector suscitarte rápidamente preguntas. Y esas preguntas no las resuelve el autor de manera magistral hasta el final de la novela, ya que de ahí salta a otro contexto que nada tiene que ver con el convento, y es verdad que ese cambio de escenario tan radical hace que te pierdas un poco, pero como digo, al final de la novela el autor cierra muy bien este círculo. Bueno, la novela trata las peripecias de este personaje con su criada, Naya, con un almogávar que recogen por el camino. Un almogávar es un guerrero cristiano, uno de los más fieros de la época, y se crea este trío, que termina siendo, como no podía ser de otra manera, un triángulo amoroso. Aquí el autor recurre al cliché, pero es verdad que a mi juicio lo resuelve bien, quizás demasiado bien, después iremos con ello. Y se mueven por el sur, sobre todo por el sur de España en aquella época, y María Valteira, que tiene una habilidad sorprendente para colarse en los sitios, incluida la alcoba de aquel momento el infante Alfonso X, pues pasa información a su majestad, al que será su majestad, para ir tomando posesión de los reinos árabes del sur de España. Y la trama de la novela, la trama central de la novela, consiste básicamente pues en la toma de la taifa de Murcia a través de una sumisión a Castilla para protegerse a su vez del azote tanto de otros reinos cristianos como musulmanes. Aquí se refleja muy bien, es verdad que a escala bastante limitada, el Carajal que era España en aquel entonces, perdónenme ustedes la expresión, donde reinos cristianos luchaban contra reinos cristianos, reinos árabes pagaban por la protección a reinos cristianos que a su vez luchaban con reinos cristianos, reinos árabes que luchaban contra reinos árabes, un auténtico Carajal, si me permitís la expresión. Y eso queda muy bien reflejado en la novela. Es cierto que esa complejidad de reinos y esa complejidad de lealtades en aquella época hacen que a veces sea un poco difícil seguir el ritmo a la novela. No obstante, bueno, si prestas un poco de atención, no te pierdes. Es verdad que esta trama a veces se ve eclipsada por la subtrama morbosa del triángulo amoroso entre Naya, que es la criada de María la Valteira, Gervasio, que es el almogáver que salvan, queda un poco eclipsada por esta trama, por la subtrama, y a su vez
por la figura del infante, que también tiene su protagonismo en la novela, con respecto a su evolución hasta convertirse verdaderamente en monarca, y el propio devenir de este. La figura de Alfonso X, el sabio, está muy bien retratada, en la que se explica, pues, primero sus escarceos amorosos propios de infante, su pasión por las ciencias y la astronomía, y su evolución desde prácticamente ser una rata de biblioteca, si me permitís la expresión, hasta estar en primera línea para tomar los diferentes reinos árabes. Se trata, pues, de una evolución del monarca que está muy bien recogida en la novela, sin llegar a ser el personaje principal, pero es verdad que, a mi juicio, quizás Alfonso X eclipsa un poco lo que es la importancia de María la Valteira, que, sin ningún género de dudas, es la protagonista principal. Aquí se define muy bien lo que son los objetivos de María la Valteira. María la Valteira es una soldadesca, que se decía entonces, que este escenario y esta forma de vida también está muy bien retratada. Los soldadescos eran una especie de trovadores, ¿verdad?, que iban siguiendo a las tropas allá por donde fueran. Cuando las tropas, en este caso castellanas, avanzaban, pues justo al lado se creaba, digamos, una ciudad paralela de oficios que vivían de este movimiento de tropas: herreros, carpinteros, comerciantes, y entre ellas soldaderas, perdón, que las soldaderas lo que hacían, pues, era entretener a las tropas en las noches de muy diversas formas, con satíricas burlescas, con el toque de instrumentos, etcétera. Y era un oficio que podía bordear, como se sugiere en la novela, aunque finalmente el autor lo descarta, podrían bordear incluso la prostitución, estas soldaderas. Este es el oficio de María, y Naya, que es su criada, a la que María le tiene envidia por su belleza, y Gervasio, el almogávar, pues se unen a ella en este periplo a través de las tierras del sur de España en plena época de la Reconquista. Gervasio es un personaje que se une casi a la mitad de la novela. En este punto de la novela, la verdad es que no resulta muy verosímil el advenimiento de este personaje, por lo menos para mí, ya que resultó herido en una escaramuza. La verdad que resulta difícil de creer de que el almogávar, pues, después de estar prácticamente todo el día desangrándose, pues tanto María como Naya, en un tiempo récord, consiguieran salvarle la vida, teniendo en cuenta sobre todo, pues, lo que era la medicina de la época. He hecho en falta también en los diálogos, pues, algún deje de castellano antiguo, ¿verdad? Parece que están hablando personajes actuales. Y la novela, que gira en torno también a la leitmotiv de lo que desea María la Valteira. María la Valteira es espía, o sea, hace las veces de espía de Alfonso X por un objetivo hasta cierto punto loable, que no voy a revelar para no quitarle salsa a la novela. Y otras de los problemas quizás de la novela que me chirrían un poco es que acaba demasiado bien. Todos los personajes al final van encontrando su sino, y, a mi juicio, todo acaba demasiado bien para todos, lo que le quita quizás, en mi humilde opinión, algo de realismo a la novela. No obstante, es una novela que vais a disfrutar mucho, muy bien escrita. Quizás abusa un poco, ya por ponernos quisquillosos, pues de palabras como aquel, aquello, eso, esto. Son palabras que se pueden sustituir y que a la postre no dicen nada, pero está muy bien escrita,
Es cierto que no tiene mucha acción, destacan sobre todo los diálogos y las descripciones, pero es una novela que merece la pena, que te engancha eh, para saber cómo termina la vida de todos los personajes, tanto principales y secundarios. Y otro punto a favor de la novela es que aquí gozamos de personajes grises, personajes pues que no son ni buenos ni malos, sino que son enteramente humanos, hacen cosas loables y por otro lado pues hacen cosas despreciables como es la vida misma. No obstante, a pesar de todo lo dicho, una obra muy recomendable, está dividida en capítulos cortos, donde, como digo, destacan los diálogos y las descripciones, aunque también tiene acción. No es el punto principal de la novela, un punto fuerte, no es el punto fuerte de la novela. Y es una novela pues que sobre todo la vais a disfrutar para conocer un poco este personaje, estos personajes secundarios de la historia, que a veces son sepultados por la fama de los grandes reyes y los grandes guerreros, y que verdaderamente pusieron su grano de arena para que, bueno, para que en su día Castilla consiguiera la unificación de España en este caso, y que estemos todos finalmente aquí, estos personajes secundarios que se mueven entre bambalinas y que tuvo más importancia en la historia de lo que verdaderamente le dan los libros de historia. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no están, que es completamente gratuito. Por favor, denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.